Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 3, titulada Caín y su legado. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes, todo en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo anterior. El primer hecho después de la expulsión de Adán y Eva está lleno de esperanza. Es el nacimiento del primer hijo. Incluso, Eva pensó que él podría ser el Mesías prometido. Los siguientes eventos son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Sin embargo, aún así, no todo está perdido. El primer acontecimiento que registra el autor bíblico inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es su nacimiento. Algunas traducciones sugieren que Eva recuerda la profecía mesiánica y cree que ha dado luz a su Salvador. Caín ocupa la mayor parte de la historia. No solo es el primogénito, un hijo al que los padres casi adoraban en el capítulo. Él es el único que habla en el texto de Génesis. Si bien Eva comenta con entusiasmo el nacimiento de Caín, no dice nada cuando nace Abel, al menos nada que se registre en el texto. El narrador simplemente informa que ella después volvió a tener un hijo. Es probable que la esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín, porque creían que él, no su hermano, era el Mesías prometido. El contraste entre Caín y Abel, como se refleja en sus nombres, no se refería solo a sus personalidades, también se manifestó en sus respectivas ocupaciones. Caín era productor agrario, Abel, pastor de ovejas. Estas dos ocupaciones no solo explicaban la naturaleza de las dos ofrendas, sino también las dos diferentes actitudes y mentalidades psicológicas asociadas con las mismas. Caín trabajaba para adquirir el fruto que produciría, mientras que Abel se esmeraba en mantener las ovejas que había recibido. Si bien Abel cumplió con las instrucciones de Dios y ofreció la ofrenda vegetal además del holocausto de animales, Caín se negó a hacerlo. No trajo un animal para ser sacrificado, sino solo una ofrenda del fruto de la tierra. Este hecho fue un acto de abierta desobediencia, en contraste con la actitud de su hermano. Tales ofrendas debían apuntar a Dios, que ofrecía al pecador no solo sustento, sino también redención. Caín se enojó con Dios porque pensaba que era una víctima de una injusticia y se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. Cualquiera haya sido el problema, Caín estaba deprimido porque su ofrenda no había sido aceptada. Dios no acusa a Caín. Al igual que con Adán, Dios hace preguntas, no porque no sepa ya las respuestas, sino porque quiere que Caín reflexione sobre sí mismo y luego comprenda la razón de su propia condición. El Señor busca redimir a su pueblo caído, incluso cuando le falla abiertamente. Dios exhorta a Caín a hacer lo bueno, a obrar rectamente. Es un llamado al arrepentimiento y a cambiar de actitud. Dios le promete a Caín que será aceptado y perdonado. El Evangelio nos ofrece la promesa no solo del perdón por el pecado, sino también de la victoria sobre él. La pregunta de Dios a Caín es similar a la que le hace a Adán en el Edén. ¿Dónde estás tú? Caín no reconoce su pecado, simplemente lo niega. Por otro lado, aunque Adán no lo negó, trató de echar la culpa a alguien más. Caín, al contrario, desafía abiertamente a Dios, quien no pierde el tiempo al confrontar a Caín con su crimen. Dios le recuerda a Caín que él lo sabe todo, porque la voz de la sangre de Abel le ha llegado desde la tierra. Como resultado, Caín es condenado a vivir como refugiado, lejos de Dios. Incluso después de asesinar a sangre fría a su hermano y de su actitud desafiante, el Señor todavía le muestra misericordia. Mientras que Caín guarda silencio sobre su único crimen registrado, Lamec, su nieto, parece estar jactándose del suyo y lo expresa en un canto. Si bien Caín pide la misericordia de Dios, no se registra que Lamec la pidiera. Caín fue monógamo. Lamec introduce la poligamia. Esta intensificación y exaltación del mal definitivamente afectará a las próximas generaciones de caínitas. Tiempo después, Adán y Eva tienen otro hijo al cual lo llamaron Set, para indicar que Dios había sustituido otro hijo en lugar de Abel. La frase hijos de Dios se refiere al linaje de Set, porque están destinados a preservar la imagen de Dios. Por otro lado, la identificación las hijas de los hombres parece tener una connotación negativa, ya que se contrasta la descendencia de quienes son conforme a la imagen de Dios
con quienes son conforme a la imagen de los hombres. Caín y su legado nos muestran los motivos y consecuencias del primer crimen de la humanidad. Al no obedecer las instrucciones de Dios, Caín se molestó contra él y su propio hermano. Este enojo terminó con la vida de Abel, quien había obedecido fielmente la voluntad de Dios. Aunque en un principio Caín no mostraba signos de arrepentimiento, en última instancia reconoció que había actuado mal y recibió misericordia de Dios. Además, Dios bendijo a Adán y a Eva con otro hijo, quien de su descendencia se encuentra la referencia a los hijos de Dios. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.